Bueno. ¿Se ve bien? Sí. ¿Hola? Se ve muy bien. Sí, perfecto, perfecto, gracias. Era para corroborar. Bien, luego de la interesantísima charla del doctor Marcelo Sánchez, vamos a hablar de, nos vamos a adentrar en el mundo apasionante de la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Y qué hay de nuevo realmente? Porque es un tema en donde ha habido muchas novedades recientemente. Vamos a ver qué es lo que hay de nuevo en esta patología, hablando de las neumopatías intersticiales. Este es el hilo de mi charla. Vemos qué es la neumonitis por hipersensibilidad. Es una enfermedad pulmonar intersticial, tenemos que tener claro eso. Está causada por la exposición a un antígeno inhalado. Es una enfermedad inmunomediada en un paciente que es susceptible, y en la antigua, se denominaba antiguamente, ¿no?, lo que conocíamos, habíamos estudiado en la carrera como alveolitis alérgica extrínseca. Antígenos los hay muchísimos, de diferentes tipos. Son los agentes inductores, que se llaman, pueden ser microorganismos, bacterias, micobacterias, hongos, proteínas animales, que por ejemplo los aviares, partículas inorgánicas. Entonces nos van a sonar aquel pulmón del granjero, pulmón del criador de aves, pulmón del edredón de plumas, ¿sí? Entonces vemos que la exposición realmente puede ser ocupacional, puede ser doméstica, recreacional, en áreas frecuentemente visitadas por el paciente. Y que es importante recalcar que no se identifica el agente inductor en más del 60% de los casos, lo cual realmente es mal pronóstico. La prevalencia es variable, es multifactorial, y se ha visto que si miramos de todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿no?, la prevalencia es muy variable, entre el 2 al 47%, o sea que no es nada despreciable. En relación a la clasificación, la neumonitis por hipersensibilidad clásicamente se la ha clasificado en aguda, subaguda y crónica, que es lo que todos hemos utilizado, basada sobre todo en la presentación clínica. Sin embargo, vemos que el curso de esta patología, cuando lo estudiamos, vemos que tiene un curso variable. Es decir, que una vez que el agente inductor ha actuado en este paciente susceptible, vemos que algunos pacientes se recuperan, tienen una neumonitis por hipersensibilidad, con afectación clínica, afectación radiológica, pero se pueden curar totalmente y se recuperan y no tienen más síntomas. Pero hay otros pacientes que tienen como un curso recurrente, ¿sí? Se tienen como brotes, como exacerbaciones a lo largo de la enfermedad, a lo largo del tiempo, y hay otros pacientes que tienen un curso insidioso con persistencia de síntomas. Es decir, que es sumamente variable. Realmente lo que quiere saber el neumólogo, lo que se quiere saber de esa patología, realmente si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Es decir, que si el paciente tiene fibrosis, si va a progresar o no, si está estable, qué opciones de tratamiento tengo y cuál va a ser el pronóstico. Por lo que realmente la antigua clasificación es más bien, tiene poco valor pronóstico, por así decirlo. Entonces, ya en el año 2017, el mismo grupo del doctor Racú, con la doctora Basakova, publican este artículo en donde ellos hacen una propuesta de nueva clasificación en función del curso clínico, los patrones de Takar y los patrones histopatológicos, y eliminan de la clasificación a la forma subaguda y la dividen directamente, para simplificarnos además, en aguda y crónica. Aguda fundamentalmente cuando nos referimos a una fase inflamatoria, y crónica cuando nos referimos cuando hay ya fibrosis. Y sobre todo en el tiempo, también nos dicen menos de 6 meses, más de 6 meses, una reversible y otra potencialmente reversible o que además puede progresar. Entonces, desde el 2017 y a raíz de esta propuesta, se juntan diferentes grupos en donde en el 2020, que es como las guías de la ATS de la Fleischmann, aquí tenemos una guía de la ATS que se publica en el 2020, liderado también por el doctor Ragú, de diagnóstico, guías clínicas de diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad, con un enfoque completamente multidisciplinar. Y recientemente, en el año 2021, publica las guías, las guías CHEST, con otro grupo multidisciplinar y realmente con cambios muy, muy similares. Entonces vamos a ver qué nos proponen. Ellos nos proponen realmente que la neumonitis por hipersensibilidad, la clasificación deberíamos dividirla en subtipos o fenotipos según sea
no fibrótica o fibrótica. Es decir, que nosotros vamos a valorar los hallazgos radiológicos según nos parezca, poder clasificarlos según nos parezca una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica o fibrótica. Esto a partir del año 2020. La TACAR cumple una función esencial en el algoritmo diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad y estas guías nos dan 3 patrones de TACAR que nos explican sus características y en donde nos dicen que podemos hablar de un patrón típico que va a ser el altamente sugestivo, un patrón compatible con hallazgos menos frecuentes y un patrón indeterminado ni sugestivo ni compatible. Y por otro lado, nos plantean la neumonitis por hipersensibilidad como una enfermedad a discutir de forma multidisciplinar, si es posible, con tanto datos de exposición por cuestionarios que les hace el paciente o IgG que indican exposición, tanto hallazgos en lavado bronquialveolar para saber si hay un porcentaje importante de linfocitosis y si es necesario o no realizar una biopsia, que tanto puede ser una biopsia transbronquial, una criobiopsia o una biopsia quirúrgica, que sería el gol estándar en este caso. También nos dan recomendaciones de parámetros TACAR, que son muy similares a las recomendaciones de los parámetros TACAR en las guías FPI que comenté previamente del año 2018, donde nos dicen que tenemos que utilizar un TACAR volumétrico. En inspiración y en expiración, en este caso nos dicen que utilicemos la expiración, que incluso la expiración puede ser secuencial o volumétrica, con un prono opcional, utilizar una baja dosis en la inspiración volumétrica, no ultra baja dosis, y sin contraste endovenoso. La única excepción con contraste endovenoso sería cuando queremos descartar un TEP, realizaríamos un angio-TAC pulmonar luego de realizar un TACAR. Entonces, en cuanto a los hallazgos TACAR, vamos a hacer un repaso sobre qué es lo que nos encontramos cuando valoramos este tipo de patología. Fundamentalmente tenemos que recordar que estamos hablando de una patología que es por inhalación y vamos a tener una inflamación de la pequeña vía aérea. La inflamación de la pequeña vía aérea se va a traducir en el TAC como con la presencia de nódulos centronucleares que podemos encontrar o opacidades en vidrio deslustrado. Como consecuencia, a esta afectación de la pequeña vía aérea y probablemente por obstrucción y también por infiltración en las opacidades en vidrio deslustrado, vamos a tener una atenuación heterogénea del parénquima pulmonar con un patrón de atenuación en mosaico en el TAC en inspiración, atrapamiento aéreo si disponemos de TAC en expiración, que se pondrá en evidencia, y el patrón de 3 densidades que ya comentaremos. Y luego, otro punto importante es que a la inflamación de la pequeña vía aérea, a la afectación de la atenuación del parénquima pulmonar, pueden sumarse signos de fibrosis pulmonar en el caso de la fibrótica. Entonces, encontraremos los signos que hemos comentado previamente de fibrosis, reticulación, bronquiectasias de tracción, panalización, ¿sí? Y que además la afectación puede ser difusa, peribroncovascular o subpleural y que puede afectar campos medios fundamentalmente y campos superiores. Es decir, que el TAC que estemos viendo nosotros van a depender los hallazgos del estadio anatomopatológico de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Vamos a ver algunos casos. Esta es una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica de un paciente joven, en donde vemos una afectación difusa en forma de múltiples nódulos y opacidades centrolobulillares en vidrio deslustrado y en donde vemos claramente en lóbulos inferiores áreas de hipoatenuación de distribución lobulillar en relación a atrapamiento, a una atenuación mosaica en relación probablemente a atrapamiento aéreo. Aquí lo vemos en gran aumento, donde vemos claramente que los nódulos centrolobulillares son el reflejo de la inflamación del centro del lobulillo, ¿sí? Por eso son nódulos centrolobulillares que se ven en forma muy difusa y en vidrio lustrado, y el patrón de atenuación en mosaico en relación a estas áreas. Vemos que este paciente a los 4 meses se resuelve por completo la afectación, es decir, es una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. ¿Podemos encontrar otros hallazgos? Sí, realmente la afectación de la neumonitis puede ser bastante heterogénea. Hay hallazgos mucho menos frecuentes, incluso podemos encontrarlos con un TAC normal, pero podemos encontrar quistes, que ya fueron descritos en el artículo del doctor Franquet en el año 2003, en donde son quistes muy similares a la neumonía intersticial linfocítica, probablemente por obstrucción bronquiolar por infiltrado linfocítico. Podemos encontrar consolidación en forma de neumonía organizativa. Ya fue descrito también por la doctora Inmaculada Herráez en este case report. Realmente nosotros tenemos en nuestro caso esta paciente
en donde biopsiamos esta forma de neumonía organizativa en el lóbulo inferior izquierdo, perdón, en donde el anatomopatólogo diagnosticó una neumonitis por hipersensibilidad llamativamente, y podemos tomar afectación incluso con enfisema en pacientes no fumadores o escaso vidrio ilustrado, solo atrapamiento aéreo en expiración. Bien, en cuanto a la atenuación heterogénea del parénquima pulmonar, importante saber distinguir tres conceptos, y esto nos lo marca bien la guía. Realmente tenemos afectación en el tanque de inspiración, en donde vemos patología de vía aérea, en donde podemos ver vidrio deslustrado. Entonces vamos a ver en el tanque de inspiración un patrón de atenuación en mosaico, que son estas áreas bien delimitadas de hipo e hiperatenuación, y que en la reconstrucción en Minimip nos va a poner aún más en evidencia. Se incrementa realmente la detección de la atenuación en mosaico. Si disponemos del TAC en expiración, veremos que se incrementa el patrón de atenuación en mosaico, y es lo que se denomina atrapamiento aéreo. Si vemos tres densidades diferentes en el mismo TAC, en zonas contiguas, es lo que denominamos patrón de tres densidades. Aquí voy a mostrar este caso, en donde vemos un área de patrón de pulmón normal, un área de atrapamiento aéreo y áreas de aumento de densidad, que son áreas en vidrio deslustrado. Este patrón es lo que se denomina el head chest pattern. Es el típico, bueno, se denomina el patrón en head chest pattern, que es el patrón cabeza, queso de, perdón. Queso de chancho. Gracias, queso de chancho, no me salía. En queso de chancho, que estas guías, muchas gracias, que estas guías lo que nos dicen es que en realidad dejemos de utilizar este término porque en muchos países no sabe de lo que estamos hablando. Entonces dice, bueno, en lugar de hablar de head chest pattern, de queso de chancho, gracias, nos dice que hablemos de pulmón de tres densidades. Y es muy importante este patrón, porque este patrón realmente, en estos artículos, vemos que este patrón de tres densidades es realmente muy, muy, muy específico y sensible, sobre todo específico para la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Esto es algo muy importante, sobre todo para distinguir cuando nos encontramos entre una sospecha, un patrón de atenuación en mosaico, y poder distinguir con otra neumopatía intersticial, como es la FPI, por ejemplo. A su vez, el atrapamiento aéreo de atenuación en mosaico también es altamente sensible y específico en esta patología. Voy a mostrar aquí un caso en donde pongo en relevancia el curso recidivante que puede tener esta patología. Esta es una paciente que en el año 2019 vemos esta afectación difusa en forma de nódulos en vidrio deslustrado, en donde vemos claramente que tiene atrapamiento aéreo en esta reconstrucción en Minimip. Aquí vemos los nódulos pequeños a mayor aumento, en donde en octubre, a los pocos meses del mismo año, vemos resolución completa de los hallazgos. Sin embargo, siguiendo a este paciente, este mismo año, en el 2021, en febrero, de esta misma paciente nos solicitan un nuevo TAC porque la paciente presentaba nuevamente síntomas, y vemos que claramente reaparecen, aunque más sutiles, tenues opacidades centrolobulillares, tenues micronódulos en vidrio deslustrado, sobre todo en lóbulos superiores. Justamente a este paciente lo habíamos protocolizado con un TAC en expiración por el antecedente, y del TAC en expiración nos pone en evidencia este patrón de atenuación en mosaico y un patrón de tres densidades muy, muy evidente. Es decir, realmente tiene atrapamiento aéreo. La importancia realmente del atrapamiento aéreo en expiración en la neumonitis por hipersensibilidad es de recalcar, y el curso recurrente que puede tener esta patología. Bien, como les había comentado, las guías del 2020 y 2021 nos dicen que tenemos tres patrones de TACAR que podemos definir. Lo que hemos comentado ahora es un patrón típico, ¿sí? Podemos encontrar otros hallazgos que serían ya indeterminado o compatible. Pero el patrón típico es patología de la pequeña vía aérea y patrón de atenuación en mosaico o vidrio deslustrado. Bien, pasamos a la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Hemos comentado que los hallazgos de patología de la vía aérea pueden ir asociados a signos de fibrosis, y podemos encontrarnos un primer TAC de un paciente directamente en este estadio de la enfermedad. Es decir, que lo que tenemos que saber diferenciar aquí es qué signos de fibrosis estamos viendo y las características, porque evidentemente no van a ser las mismas características de fibrosis en estos pacientes que, por ejemplo, en una FPI. Tenemos que ir
y ser un poco más finos y decir, bueno, ¿dónde predomina la distribución craneocaudal y la distribución axial también? A nivel craneocaudal vamos a ver que tiene una afectación fundamentalmente de campos medios, que es lo más típico. De hecho, yo tenía más la idea que era más bien lóbulos superiores. No, lo típico es campos medios, si lo vemos ahí, es muy sensible y específico. Y también el lóbulos superiores, que es lo que lo diferencia del patrón de New, que hemos visto que era un predominio basal. Y la distribución axial, vamos a ver que los hallazgos de fibrosis pueden ser, si bien pueden ser difusa o random, realmente la distribución peribroncovascular nos tiene que llamar la atención más que la periférica. Vemos algunos casos. Este claramente es un TAC de alta resolución en donde vemos hallazgos de fibrosis, en donde vemos bronquilectasias de tracción, opacidades en vidrio deslustrado fibróticas. Recuerden que habíamos comentado que es ese vidrio deslustrado que se encuentra en las zonas de fibrosis del parénquima pulmonar, asociado a opacidades reticulares. Y miren dónde predomina, pues predomina en la zona anterior de los lóbulos superiores y también en los campos medios, y vemos que hay un cierto respeto basal. Cuando realizamos un TAC en expiración, vemos que claramente este paciente tiene un atrapamiento aéreo muy evidente y que en el mini-MIP en inspiración también lo podemos poner en evidencia. Bien, vemos la afectación, otro caso, con fibrosis en campos medios, muy típicas. Esta es una neumopatía intersticial fibrosante clarísima, en donde vemos que existen otros hallazgos diferentes a un patrón de New típico, donde no tenemos una cierta predisposición por afectar las zonas basales y subpleurales, sino que es más bien peribroncovascular la afectación en forma de opacidades reticulares in vidrio deslustrado y las bronquilectasias de tracción. Este es un corte saquital en donde ponemos evidencia la afectación y el patrón de atenuación en mosaico. Y como habíamos dicho, también podemos tener la presencia de nódulos. También es difícil de ver los pequeños nodulitos en tanta patología fibrosante en estos pacientes, pero vemos que en una reconstrucción MIP, vemos que realmente se ponen en evidencia pequeños nódulos, micronódulos distribuidos, sobre todo en este caso en lóbulos superiores de predominio izquierdo. Esta sensación, fibrosis más vía aérea, nos tiene que hacer pensar en esta patología cuando estamos informando un TAC con una neumopatía intersticial fibrosante. ¿Podemos encontrar panal? Sí, evidentemente, lo que habíamos comentado en la primera charla. La panelización la podemos encontrar en muchas neumopatías intersticiales fibrosantes. En este caso, vemos que existe un cierto respeto basal y vemos una afectación, sobre todo, anterior y superior en este paciente. Es decir, nos tiene que llamar la atención que esa fibrosis, la localización no es la típica de un patrón de New. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener el problema de saber distinguir cuáles van a ser los hallazgos que me hacen pensar en distinguir entre una FPI y una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Pues estos estudios nos explican que, bueno, la presencia de micronódulos, la afectación del pulmón medio o superior, la ausencia del predominio basal y las áreas de diferente atenuación son signos que me tienen que hacer pensar si están en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y no en un patrón de New relacionado a una FPI. Y esto también, ¿por qué es tan importante? Pues porque es realmente un factor de riesgo de mortalidad. Es decir, que cuando nosotros le decimos en el TAC que realmente tiene un patrón de New, tiene panalización en la TACAR, o por biopsia el anatomopatólogo, estos pacientes con neumonitis por hipersensibilidad tienen un peor pronóstico. También hay otros signos de mal pronóstico, la no identificación del agente causal, es decir, que no sepamos realmente cuál es el agente, que esto se produce en la gran mayoría de los casos porque es bastante difícil, sobre todo en estadios fibróticos, saber cuál ha sido el antígeno, y la edad avanzada, por supuesto, y la progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento convencional. Entonces, cuando nos hablan de cuáles son los patrones en la NH fibrótica, también nos lo dividen en típico, compatible e indeterminado, y aquí quiero hacer hincapié en que realmente en un patrón indeterminado, que puede llegar a ser una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, no decimos que no, pero probablemente lo diagnostiquemos por una biopsia, vemos que podemos encontrar en la TACAR patrones únicos, es decir, podemos encontrar un patrón de New de libro, una probable New, una anemia fibrótica, hasta una neumonía organizativa, como ese caso que biopsiamos, o un patrón totalmente indeterminado. Es decir, que este grupo, el indeterminado, es difícil de diagnosticar, obviamente por TACAR no. Entonces, aquí vemos un caso de un varón de 65 años con un paciente que había sido fumador, vive en Barcelona, no tenía exposiciones evidentes y había sido remitido a nuestro centro por una fibrosis pulmonar idiopática. Tiene una afectación, vemos, periférica, no es peribroncovascular, es difusa, subpleural, y vemos que además predomina en las zonas basales.
Realmente, si nosotros tuviéramos que describir este patrón luego en el informe, diríamos que es un patrón de probable NIU. Este paciente se llevó a comité multidisciplinar y se decidió biopsia. Entonces, al biopsiarse, realmente los hallazgos del anatomopatólogo, fueron de la presencia de granulomas y se diagnosticó de una neumonitis por hipersensibilidad. A posteriori se le hizo un estudio ambiental a este paciente y se vio que estaba expuesto a múltiples hongos a raíz del aire acondicionado que tenía en su domicilio. Es decir, realmente se confirmó, se diagnosticó por biopsia, pero luego se llegó a cuál había sido el anterior al que había estado expuesto. Perfecto. Bien, el enfoque multidisciplinar y las guías. Pues es muy importante, como habíamos comentado, que luego de nosotros poder decir si nos parece un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, sea fibrótica o no fibrótica, o compatible o indeterminado, luego llegaremos a un diagnóstico. Si es típico y tenemos una exposición positiva y en el lavado broncoalveolar la linfocitosis es mayor de 30%, el diagnóstico prácticamente lo tenemos de neumonitis por hipersensibilidad y se puede diagnosticar sin biopsia. Todas las otras posibilidades, realmente exposición más menos o una linfocitosis menor, evidentemente se considerará realizar una biopsia en estos pacientes. Tal como teníamos en las guías de FPI del 2018, aquí nos vuelven a poner toda una combinación de hallazgos entre el TACAR, el patrón típico compatible indeterminado y los hallazgos en el VAL, en la biopsia, si es que se le ha hecho biopsia, y la exposición, en donde nos dice que los niveles de confianza con los cuales podemos diagnosticar que se trate de una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, la pregunta que yo me hice antes de leer estas guías era, bueno, ante un TACAR con epidfibrótica, ¿qué guías voy a usar? ¿No? Usamos las guías de la FPI, tanto ATS como Fleischer, usamos estas guías, pues ellos, como saben que vamos a tener esta pregunta, nos la responden en las guías y dicen, realmente las dos guías son compatibles, es decir, podemos utilizar una u otra. Y aquí he puesto los 4 patrones que nombré de la NIU, patrón de NIU, patrón de probable, indeterminado, diagnóstico alternativo, y vemos que si comenzamos analizando el TAC y no tenemos antecedente de exposición en el informe clínico que nos remite el médico, su médico, realmente podría ser un patrón de NIU o un patrón de probable NIU ante exposición, un patrón indeterminado en las guías por neumonitis por hipersensibilidad, si sabemos que hay una exposición positiva, y un diagnóstico alternativo, es decir, aquel paciente en donde le vamos a encontrar patrón de atenuación mosaico o le vamos a encontrar micronódulos, además de fibrosis, puede ser un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad en las guías de la neumonitis. Es decir, que son guías que se solapan, se superponen y que utilicemos una u otra, es importante el contexto clínico. ¿Estamos ante exposición o no estamos ante exposición? Y si tenemos un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, pues lo decimos en el informe, es muy importante. Bien, como habíamos nombrado en la neumopatía intersticial fibrosante, estas neumopatías pueden exacerbarse. Entonces, ante la exacerbación aguda, o sea, un deterioro respiratorio agudo, podemos pensar que tiene o puede tener un tromboembolismo pulmonar, que sea la causa de su exacerbación, o no, puede ser otra la causa, pero ¿qué protocolo como radiólogos hacemos? Pues lo que nos recomiendan las guías, tanto en una como en otra, es realizar primero un pase de TACAR, es decir, sin contraste endovenoso, y luego realizar el angio-TAC pulmonar. Tanto uno para valorar exacerbación aguda y poder valorar las opacidades midriotestado y cómo ha cambiado ese parénquima pulmonar, y luego para valorar si hay defectos de represión en las arterias pulmonares. Este es el ejemplo que comentábamos previamente, en donde claramente hemos realizado un angio-TAC pulmonar, entonces tenemos contraste endovenoso, estaba totalmente expirado, vemos la tráquea que está, la pared posterior colapsada, en donde, claro, decimos, bueno, estas opacidades midriotestado realmente son nuevas. Sin embargo, en el TACAR, que hemos realizado conjuntamente, vemos que no, que efectivamente eso se produce por artefactos de la técnica. Aquí está un paciente de 66 años con un dímero D alto de 5.700. Entonces vemos que hay opacidades midriotestado difusas, hay una afectación fibrosante evidente, vemos defectos de represión en arterias pulmonares segmentarias, que es diagnóstico de TEP periférico, y vemos cómo era el TAC de esta paciente previo a esta exacerbación aguda, y vemos que realmente tiene una afectación fibrótica de predominio superior y peribroncovascular y periférica. Realmente estas opacidades son debido a una exacerbación aguda, que puede haber sido causada por el TEP o no.
Otros tópicos, simplemente para comentar y para que pensemos cuando nos presentan un paciente en el comité multidisciplinar, hemos visto que la neumonitis por hipersensibilidad se ha asociado a rasgos autoinmunes. En realidad, estos pacientes, cuando tienen una neumonía fibrosante y tenemos que hacer el diagnóstico multidisciplinar, no sabemos cuál es la causa, hacemos un pool de anticuerpos y hemos visto que algunos anticuerpos pueden dar positivo y vemos que la presencia de autoinmunidad, es decir, de rasgos autoinmunes, en este artículo nos comentan que fue un predictor independiente de aumento de la mortalidad en la neumonitis por hipersensibilidad. Es una asociación que tenemos que tener en la cabeza. En este caso, este es un paciente de nuestro centro, que es una paciente que había sido diagnosticado de un Sjögren, tiene una afectación, vemos, difusa en forma de opacidades centrolobulares en vidrio ilustrado, como podemos ver. Luego vemos en las bases las opacidades peribroncovasculares que aumentan y además tenemos cierta afectación reticular y discretas bronquiectasias de tracción. Esta paciente se biopsió y en la biopsia se diagnosticó de una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica asociada a su Sjögren de base. Vemos además que esto fue realizado en el 2014, en esta misma paciente en el 2017 seguimos haciendo controles y vemos que claramente además progresa su afectación fibrótica. Tener en cuenta, como le había comentado en la primera charla, que la neumonitis por hipersensibilidad, como en otras patologías intersticiales, puede asociarse a la entidad, que es la neumopatía intersticial rara, que es la fibroblastosis pleuroparenquimatosa, que son estos engrosamientos que nos tienen que llamar la atención, por eso lo muestro, porque si no lo conocemos no lo diagnosticamos, engrosamientos pleuroparenquimatosos que luego siguen el eje peribroncovascular y tienden a progresar hacia el centro del pulmón. Entonces, este es un TAC del 2017 en donde vemos clara progresión en el 2021 en pacientes con una neumonitis por hipersensibilidad diagnosticada. Y otro punto a tener en cuenta es que nosotros, bueno, aquí tenemos cada vez más pacientes tratados con inmunoterapia, porque la inmunoterapia realmente es un tratamiento muy efectivo en muchos tipos de tumores. Este es un paciente de 40 años, muy joven, que tiene un melanoma, en donde tiene una clínica respiratoria muy clara, en donde nos piden un TAC, porque realmente quieren saber qué es lo que le sucede a este paciente, y lo que vemos es una afectación difusa, un patrón, ¿no?, que nos recuerda a una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, se ha descrito el patrón de neumonitis por hipersensibilidad en forma de opacidades centrolobulillares in vidrio ilustrado difusas, como un patrón de toxicidad asociado a la inmunoterapia. Esto es muy importante saber identificar este patrón en la toxicidad de fármacos que luego comentaremos. Últimas palabras, saber que existe un cambio de paradigma en las neumopatías intersticiales fibrosantes. Actualmente, como lo había comentado el doctor Sánchez, es importante saber que independientemente de qué enfermedad estemos hablando con nombre y apellido, si se trata de una FPI o es una relacionada a enfermedades del colágeno o una neumopatía por hipersensibilidad, estas patologías pueden progresar. Y este fenotipo es el que quiere saber el neumólogo, ¿no? Quiere saber, ¿progresa o no progresa? Ese fenotipo es muy importante detectarlo y decirlo, ¿no? Nombrarlo en informes si tenemos la posibilidad de tener los estudios previos. Este es un caso de una neumonitis por hipersensibilidad en donde vemos que tiene una afectación más bien aguda, quizás no fibrótica en el año 2014, que mejora en mayo de ese mismo año. Sin embargo, en controles sucesivos en el año 2018 vemos que ya le han aparecido afectación peribroncovascular, de predominio en campos medios, lóbulos superiores, forma de bronquiectasias, extracción de opacidades reticulares de aspecto fibrótico y que progresa al año siguiente del 2019. Realmente es un fenotipo fibrosante progresivo de neumopatía de neumonitis por hipersensibilidad. Y esto es importante de cara al tratamiento antifibrótico, como había comentado el doctor Sánchez. Realmente actualmente se ve que estos estudios que se han hecho con antifibróticos, nintedanib y pirfenidona, demuestran un efecto enlentecedor en la fibrosis y que podría extenderse a otras enfermedades fuera de la fibrosis pulmonar idiopática, en donde clásicamente se han utilizado. Bien, inteligencia artificial, ya se ha hablado en la charla previa. En la neumonitis por hipersensibilidad también se utiliza sobre todo para cuantificar y para ver si existen valores pronósticos que nos digan si va a progresar o no. Este es un caso de nuestro centro donde hemos utilizado
el software de envío que se ha comentado, en donde vemos una cuantificación de la afectación en forma de vidrio ilustrado y reticular en este paciente. Y pensamos que realmente nosotros lo vemos útil para cuantificar la afectación y para valorar, por lo tanto, la progresión. Como conclusiones, y espero que les haya servido, la neumonitis por hipersensibilidad, hay muchas novedades. Es una enfermedad que es conocida, que tiene un curso variable, tanto clínica como radiológicamente. Realmente es de difícil, el manejo es complejo. Existen nuevas guías de diagnóstico con un enfoque multidisciplinar. Nos dividen en dos tipos, neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica y fibrótica. La TACAR es el paso inicial en el estudio y fundamental en el seguimiento. Saber que existen patrones típicos, compatibles e indeterminados, que es vamos a ver combinación de hallazgos en la TACAR de la pequeña vía aérea, patrón de atenuación heterogénea del parénquima pulmonar y signos de fibrosis. Puede haber asociación con rasgos autoinmunes. Es importante detectar el fenotipo, aquel paciente que progresa, el fenotipo fibrosante progresivo, y que hay un cierto papel de la inteligencia artificial, sobre todo en la valoración de la progresión. Muchísimas gracias. Este es nuevamente nuestro comité, que creo que lo hemos mostrado 3 veces, multidisciplinar. Y este es un poco el resumen de la charla.